Hola a todos, mi nombre es José Carlos Martínez y en este vídeo, que va a ser bastante breve, vamos a ver tres formas diferentes de borrar una base de datos ya existente en Postgres. Vamos a ver la primera forma muy rápida desde el interfaz gráfico pgadmin. A continuación, una segunda forma que utilizaremos desde una terminal o consola, el comando dropdb. Y por último, la forma más estándar, que utilizaremos el comando SQL drop database. Y lo podemos utilizar desde cualquier cliente SQL. Vamos a por el primer método. Abrimos pgadmin, realizamos una conexión a nuestro servidor de Postgres y vamos a borrar algunas de las bases de datos que hay creadas. En este caso tenemos creado T0, T1, T2, T3, que son 4 bases de datos que no contienen ningún objeto. Pero para borrarlas, si contuviesen alguna tabla o datos o lo que fuera, pues evidentemente al borrar la base de datos se borra todo lo que tiene dentro, ¿no? Bien, pues bueno, pues para borrarla es tan sencillo como apretar el botón derecho sobre la base de datos y darle al comando delete drop. ¿De acuerdo? Le decimos que OK y pues ya habríamos borrado una primera base de datos. Vamos a por el segundo método. Para ello abrimos una terminal y utilizamos el comando, que es un ejecutable que se instala al instalar Postgres, que es dropdb. ¿De acuerdo? Entonces ponemos dropdb, nos tenemos que autentificar con la opción "-u" mayúscula usuario Postgres, que es el administrador. Para borrar una base de datos necesitamos ser dueño de ella, ¿de acuerdo? Y a continuación pues pondría el nombre de la base de datos. Fijaros que no pongo punto y coma detrás porque esto no es un comando SQL, esto es un comando, un ejecutable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fijaros, me pide la contraseña y pues en este caso, en este momento se está tratando de borrar la base de datos T1. Ha tardado un poco porque me está diciendo que esta base de datos está siendo utilizada. Efectivamente, está siendo utilizada porque hay algún cliente que está conectado aún. De hecho, aquí tenemos pgadmin 4 y tiene 3 conexiones, una a cada una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si me voy a la base de datos T1 y le digo que me desconecte de la base de datos, en este caso ya podría borrar esa base de datos T1, ¿de acuerdo? Bien, bueno, fijaros que los fallos de la codificación es porque no le he dicho a la terminal, pues no tiene mayor importancia, pero para que se vean bien los mensajes. Bien, y en este caso, pues ya habría borrado, fijaros qué rápido, la base de datos. Refresco en pgadmin y ya no tendría la base de datos T1. Bien, si quiero saber este comando qué opciones tiene o cómo funciona, pues consulto la ayuda de Postgres. Pero en este caso, fijaros que no es un comando SQL. Es decir, si fuera un comando SQL, me iría a la referencia de comandos SQL, que es esta de aquí, que es el siguiente comando que vamos a utilizar, la siguiente forma, va a ser el comando drop database, ¿de acuerdo? Este comando de aquí. Pero bueno, yo lo que quiero ver son estos comandos de aquí, que fijaros que lo tenéis en el apartado 2 como aplicaciones de cliente de Postgres, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el comando dropdb, que es el que he utilizado para borrar una base de datos, y tengo algunos otros comandos, no muchos, algunos que se suelen utilizar con frecuencia. El crear una base de datos, por ejemplo, el pgdump es muy útil también porque es para hacer un volcado de la base de datos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si me voy al comando dropdb, pues veré aquí, fijaros, conexión, opciones y nombre de la base de datos y una explicación y ejemplos y todo. Es decir, siempre el manual de referencia de Postgres es lo mejor para consultar cualquier orden, tanto de comandos del terminal relacionados con Postgres como con comandos SQL, etc. Muy bien, y por último, pues la tercera forma, que es utilizar el comando drop database, ¿de acuerdo? Es decir, el comando SQL que os he enseñado hace un momentito, que es el drop database, y simplemente poniendo drop database y opcionalmente puedo poner si existe para que no me dé un error, esto no hace falta ponerlo, y el nombre de la base de datos. Como es un comando SQL, una vez más lo puedo ejecutar desde cualquier cliente SQL.
En este caso, pues, por ejemplo, voy a dejar aquí pgadmin, nos queda T2 y T3, y voy a hacer una conexión desde PSQL. Claro, para borrar una base de datos, tengo que hacer una conexión a otra base de datos. No puedo hacer una conexión a la base de datos que yo quiero borrar. Entonces voy a hacer una conexión a la base de datos de Postgres y en este momento me cambia el prompt, ya estoy en el interfaz de comandos SQL, en el ejecutor de comandos SQL y pongo pues drop database y en este caso la base de datos T2 y ahora sí punto y coma porque esto es un comando SQL y el cliente PSQL lo requiere, ¿de acuerdo? Bueno, una vez más, fijaros que no lo va a borrar porque tengo el mismo problema que tengo esta base de datos en activo. Bueno, pues directamente desconectaría este cliente y ahora ya podría borrar la base de datos. Bien, y ya por último, refresco, ya no está la base de datos, pues tendré que desconectar esta base de datos si la quiero borrar desde el ejecutor de pgadmin, ¿de acuerdo? Entonces haría una conexión a mi base de datos Postgres y pues borraría la base de datos T3 y en este caso sí que funcionaría porque no tiene ninguna conexión, ¿de acuerdo? Si esto de aquí fuera la base de datos T3, no me dejaría tampoco porque esto es una conexión, ¿de acuerdo? Y en este caso tendría que salir del cliente para borrar esa conexión y que me dejara. Bien, bueno, pues ya lo he ejecutado, refresco y he borrado las bases de datos, ¿de acuerdo? Resumen, pues hemos aprendido a borrar una base de datos de 3 formas diferentes, pero también a manejar la documentación de Postgres tanto para ver comandos SQL como para ver los comandos ejecutables como dropdb o createdb que puedo ejecutar desde una terminal y también hemos aprendido cómo para borrar un objeto en una base de datos, en este caso una propia base de datos, no puede haber ninguna conexión activa, ¿de acuerdo? Tengo que cerrar todas las conexiones y si no el sistema no me va a dejar. Una vez más, lo más estándar es utilizar el comando SQL porque lo puedo utilizar desde cualquier herramienta de programación y recalcar además que tanto el comando dropdb como la interfaz pgadmin en realidad lo que hace es traducir a SQL y mandárselo a Postgres. Muy bien, pues nada más, muchas más gracias por vuestra atención.